Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de una estátera de Farnaces II, rey del Bósforo. Esto del reino del Bósforo es un tema del que nunca he hablado en el blog numismático y esta vez lo hago pues de la mano de Agustín Fidalgo. Si tocamos este tema es porque Soler y Jack ha organizado una subasta muy interesante, una subasta en sala, los días 8, 9 y 10 de mayo de 2024. Es una subasta bastante amplia que da un buen repaso a la numismática española y también a la numismática antigua. Dentro de esta numismática antigua, una pieza que sobresale es pues la estátera de Farnaces II, que es una pieza muy rara, como vais a ver. Muy rara pero muy interesante. De manera indirecta está enlazada con hechos históricos y con personajes que seguro que todos conocéis, como vais a ver en este podcast. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción, antes de nada, sobre el reino del Ponto y el reino del Bósforo, que están relacionados, que nos suenan a todos, pero que a lo mejor no lo sabemos colocar muy bien. Habría que irse, antes de nada, a la península de Anatolia, ¿no? La actual península de Turquía, digamos. Y bueno, pues este fue un territorio que en la Edad Antigua lo pasó bastante mal, pues porque era un sitio clave y por ahí pues todo el mundo quería controlarlo. Y bueno, pues uno de los que, digamos, pasó por la península de Anatolia, pues fue el bueno de Alejandro Magno, ¿no? Obviamente, pues se incluyó dentro del imperio de Alejandro Magno, y cuando falleció Alejandro Magno, pues ya sabéis que todo su imperio se dividió entre sus generales, hubo ahí diferentes, no sé cómo decir, sátrapas o reyes o reyezuelos, aparecieron que, bueno, pues luego crearon sus propias dinastías y demás. Bueno, pues una dinastía de origen persa, se hizo con parte de esta península de Anatolia y ahí creó el reino del Ponto. Bueno, este reino del Ponto se fue desarrollando hasta, bueno, pues a principios del siglo I a.C., ahí estaba un rey llamado Mitrídates VI. Bien, Mitrídates VI fue un rey pues muy importante y militarmente, desde luego, hay que quitarse el sombrero, porque este hombre consiguió frenar la enorme expansión, digamos, el imperialismo, vamos a decirlo con terminología actual, ¿no?, de la República Romana, nada menos. Porque siempre hablamos de la expansión del Imperio Romano y de las conquistas del Imperio Romano, pero es que se nos olvida que la República Romana fue tremendamente expansionista y durante el siglo I a.C. tuvo una expansión enorme, ¿no? Y bueno, pues Mitrídates VI consiguió frenar a los romanos en lo que se llamó las guerras mitridáticas, e incluso les hizo retroceder. O sea, llegó a hacerle retroceder en la provincia romana de Asia, y bueno, arrasó esta provincia, ¿no? Claro, ya Roma, digamos que vio el peligro, dijo, oye, esto hay que tomárselo en serio, y mandó allí pues a un general pues conocido por todos, un general muy importante, que era Lucio Cornelio Sila. Bueno, Sila frenó a Mitrídates y ahí, bueno, digamos, logró una paz. Una paz que no duró mucho, porque obviamente la República Romana se estaba preparando para la siguiente guerra. Ya muerto Sila, lo que hicieron fue mandar a otro general pues muy importante. Fue Pompeyo Magno, nada menos. Bueno, pues Pompeyo, digamos, se abalanzó contra Mitrídates y efectivamente le derrotó y le hizo huir a sus posesiones en el Bósforo. Este Bósforo era lo que en la antigüedad se llamaba el Bósforo Cimerio. ¿Eso qué es en la actualidad? O sea, ¿cómo le llamamos hoy en día? Bueno, pues tristemente es muy conocido a día de hoy. Es lo que llamamos el estrecho de Kerch. Es ese pequeño estrecho que une la actual Crimea con la actual Rusia. Y ya sabéis que ahí, pues creo que en el año 2018, pues Rusia construyó un puente, creo que es el puente más largo de Europa actualmente. Y bueno, digo que es tristemente famoso pues porque ese puente ha sido, digamos, un objeto que ha intentado ser volado por el ejército ucraniano durante muchas ocasiones y que parcialmente a día de hoy está volado. Entonces, bueno, pues este puente de Crimea, digamos que era entonces un lugar estratégico, y como vemos, 2000 años más tarde sigue siendo un lugar estratégico en las guerras contemporáneas.
Y obviamente pues era un lugar rico entonces y hoy en día también es un lugar rico y codiciado y por eso pues ahí hay una guerra. Bueno, bien, entonces digamos que el bueno de Mitrídates VI se refugió en esa zona, como he dicho, en el Bósforo cimerio, vamos a decirlo así, para no confundirlo con el estrecho del Bósforo en Turquía, que eso no tiene nada que ver. Bueno, ahí se refugió y de repente que le apareció un usurpador. Este usurpador no era otro que su hijo Farnaces II. Bueno, pues Farnaces II se sublevó en una ciudad que se llama Panticapeo y obligó a su padre a suicidarse en el año 63 a.C. para ponerse él mismo como monarca. Bueno, alguien ha podido decir, oye, ¿y este Panticapeo cuál es? Bueno, pues Panticapeo es la actual ciudad de Kerch. Bueno, una ciudad que, como digo en su momento, pues era una ciudad rica porque controlaba ese estrecho. Así que vemos cómo ocurre esta sucesión entre padre e hijo, pero bueno, no es una sucesión pacífica, sino es una sucesión, digamos, violenta en un momento de golpe de estado por la debilidad que le había supuesto a Mitrídates VI, pues su derrota contra Roma. Entonces, Farnaces II pues quedó como rey de lo que le había quedado a su padre de reino, digamos, que bueno, pues actualmente lo solemos llamar como Reino del Bósforo, ¿vale? Porque estaba en esa zona, en este Bósforo cimerio. Pero claro, Farnaces II no es que estuviese muy contento con esta situación. O sea, él había heredado un reino pequeño de su padre, pero él ansiaba a llegar a conseguir el reino que su padre había tenido o más todavía. Claro, así de buenas a primeras, pues él no se podía pegar contra Roma. Así que, bueno, pues simplemente estuvo esperando su ocasión. Y esperó durante 16 años. En el año 47 a.C. dijo, bueno, esta es la mía. Porque eran los momentos finales de la guerra civil entre Pompeyo y César. Ya Pompeyo había muerto, César estaba sitiado en Alejandría y dijo Farnaces II, bueno, esta es la mía y yo aquí voy a aprovechar esta debilidad en el Ponto para recuperar el reino que tuvo mi padre. Bueno, pues no fue así. No fue así porque César, en cuanto salió de Egipto, pues se abalanzó contra Farnaces II y bueno, la derrota fue tremenda. O sea, la victoria de César fue indiscutible, rápida y decisiva. De hecho, cuando derrotó César a Farnaces II, pronunció su famosa frase de Vini, Vidi, Vici, que significa llegué, vi y vencí. Me imagino que todo el mundo conozca esta frase, ¿no? De Vini, Vidi, Vici, o sea, se dice pues, en muchísimos lugares. Bueno, pues esta frase que sepamos que la pronunció Julio César cuando derrotó a Farnaces II. Bien, ¿qué hizo Farnaces II? Pues nada, vuelta al fósforo. Entonces, pues nada, se tuvo que retirar de donde había venido y cuando llegó, pues resulta que se dio cuenta de que tenía otro usurpador que era un tal Asandro. O sea, le habían hecho a él lo mismo que él había hecho a su padre. Pero Farnaces II no se iba a suicidar así por las buenas. Luchó en una batalla contra Asandro, pero claro, las tropas de Farnaces estaban totalmente diezmadas después de la derrota contra Julio César. Con lo cual, pues Farnaces no pudo hacer otra cosa que morir en la batalla. A partir de entonces, pues el reino del Bósforo siguió existiendo como tal, pero realmente fue un reino, digamos, en la periferia o un reino satélite de Roma, diríamos hoy, ¿no? O sea, al final, pues los reyes del Bósforo pues no eran más que gente que ejecutaba los intereses de Roma en la zona. Así que, bueno, pues no sería más que un reino cliente, digamos. Y bueno, esto es un poquito la historia o el contexto en el que se desarrolló esta moneda, un contexto un poquito más amplio, pero es así para colocarnos dentro de la historia del reino del Bósforo. Ahora vamos a hablar de la numismática de Farnaces II, que la verdad es que es una numismática que se resume de manera muy rápida. Mirad, solamente acuñó estáteras de oro. Y además todas las estáteras de oro que acuñó fueron de un mismo tipo. Así que, bien sencillo. Y además son estáteras de oro rarísimas, tan raras que Soler y Jack nos dice que solamente se conocen 25
ejemplares. Así que bueno, pues estamos hablando de unas piezas realmente difíciles de conseguir y que es un rey, este Farnace II, pues que solamente puede estar representado en las colecciones más pudientes. A pesar de ello, como vais a ver, son monedas muy interesantes de estudiar. Bien, hay que decir que esto fueron una emisión bastante puntual que dicen los estudiosos que se inició en el año 55 a.C. y se prolongó durante 4 años. O sea, estamos hablando en estos momentos de relativa paz, ¿no? Entre que Mitrídates VI había fallecido, Farnace II estaba ahí como rey del Bósforo sin meterse todavía con las repúblicas romanas. Es en ese contexto de una paz razonable, digamos, donde se emiten estas monedas. Y bueno, pues echamos un vistazo a las monedas, podemos ver que los motivos principales son muy claros. Son siempre los mismos, como digo, todas tienen los mismos motivos. En el anverso está el retrato del monarca y en el reverso está Apolo sentado en un trono. Y además Apolo está sujetando con su mano derecha una cítara. Bueno, a ver, vamos a ir con el anverso. En el anverso lo que nos encontramos, como digo, es el retrato de Farnace II. Pero claro, en este momento los retratos no se hacían de una forma realista. O sea, lo que se estaba intentando era buscar pues un retrato del poder más que del personaje en sí. Y muchas veces también una forma de justificar el poder. Por eso, buena parte de los rasgos que tiene este retrato no son del propio Farnace II, sino de Mitrídates VI. O sea, que al final era una forma de decir a la gente, oye, que yo soy rey del Bósforo porque mi padre era rey del Bósforo. Entonces estaba intentando mostrarse de manera semejante a su padre. Y diréis, pero si es que fue él el que le obligó a suicidarse. Ya bueno, pues eso da igual. O sea, aunque él le obligase a suicidarse a su padre, él encontraba su legitimidad en ser hijo de su padre. Y punto final. Y es más, gente que lo ha estudiado más a fondo ve que también hay ciertos rasgos que recuerdan a Alejandro Magno. O sea que en cierta forma también estaba mostrándose él como un heredero lejano, pero heredero de Alejandro Magno. Que al final, pues bueno, en cierta forma es quien permitió que esta dinastía acabasen siendo reyes, ¿no? Bueno, hay que decir que este tipo de cosas, ¿no? De poner a un personaje los rasgos de otros para justificar el poder y demás, es algo más o menos típico, ¿no? En la Edad Antigua, en ciertos pueblos. La dinastía tolemaica es clarísima, por ejemplo, en este aspecto. Bueno, con respecto al reverso, como digo, nos encontramos a Apolo sentado, lo cual tampoco es que sea un motivo pues demasiado raro, ¿no? En la Edad Antigua o en esta época, ¿no? Por ejemplo, es muy común en las monedas de muchos reyes seleucidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Apolo. Y luego tenemos una leyenda que es bastante curiosa, indica Basileion Metaloi Farnakoi. Creo que lo he pronunciado de manera más o menos correcta. Si hay alguien que sabe hablar griego, seguro que esté dando las manos en la cabeza. Pero bueno, lo que indica es Farnaces, gran rey de reyes. Y diréis, bueno, o sea, este hombre no tenía abuela. O sea, ¿qué rey de reyes si tienes ahí un reino chiquitín en el Bósforo, ¿no? Sí, es verdad, tenía un reino chiquitín en el Bósforo, pero fijaros que este año, más o menos el 55 a.C., que decimos que es cuando se empezó a acuñar estas monedas, coincide con la muerte de Tigranes, que era el rey de Armenia. Y este Tigranes, rey de Armenia, era el que tenía el título honorífico, digamos, pero título de Gran Rey de Reyes. Resulta que en Armenia la sucesión no estaba muy clara, entonces no estaba muy claro quién se quedaba ese título y digamos que Farnaces aprovechaba ahí la confusión para decir, oye, pues resulta que el gran rey de reyes soy yo. ¿Vale? Digamos que estaba aprovechando esa situación política, esa crisis sucesoria en Armenia, oye, pues para intentar hacerse con ese título, que no dejaba de ser un título honorífico, digamos, importante para la época. Así que bueno, con todo y con esto, lo que vemos es que estas emisiones pues están muy cuidadas, están muy trabajadas, desde el punto de vista estético son preciosas. De hecho, a ver, a nadie le puede
extrañar que sean tan bonitas porque están acuñadas en Pantincapeo. Tras el análisis, y un análisis obviamente más profundo del que se ha hecho en este podcast, los estudiosos han llegado a la conclusión de que muy probablemente estas monedas no estuviesen pensadas para proporcionar un circulante, sino eran simplemente un medio propagandístico. Digamos, una forma de que Farnaces II pues hiciese ver su poder y que bueno, pues hiciese propaganda de que él era el rey y por qué era él el rey. Son monedas muy bellas, están acuñadas en Panticapeo, que era una ciudad muy rica, como digo, ya ha habido emisiones de estáteras de oro muy bellas, estéticamente preciosas, en esta ciudad de Panticapeo. Y bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? Luego, además, pues eso, nos encontramos con mucha, digamos, simbología, tanto de su poder como del poder que reclamaba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, se entiende como unas emisiones más bien propagandísticas. Además, fueron emisiones pequeñas, porque se conocen pocos cuños y, bueno, pues los estudiosos han podido determinar incluso pues eso, que cuántos cuños se utilizaron en anverso y en reverso y demás. Solamente por curiosidad, pues siguiendo el estudio de Golenko y Kariskovsky, bueno, aquí así que probablemente me ha tirado el triple a la hora de pronunciarlo, pero bueno, lo tenéis enlazado en el artículo que acompaña este podcast. Bueno, la cuestión, que siguiendo el estudio de estos autores, pues en esta estátera que estoy mostrando, utiliza el cuño de anverso alfa y el cuño de reverso H. O sea, como veis, están todos numerados y secuenciados estos cuños. Y bueno, pues yo con esto creo que voy a cerrar el podcast. Espero que hayáis disfrutado de él, que hayáis aprendido algo. Y también os invito a echar un vistazo a la próxima subasta de Soler y Jack. Como digo, es para los días 8, 9 y 10 de mayo de 2024. Es una subasta muy amplia que tiene piezas muy interesantes tanto de la Edad Antigua como monedas españolas. Y extranjeras, por supuestísimo. Tienen bastantes monedas extranjeras, de hecho. Bien, yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.